¿Alguna vez ha oído usted hablar de la maldición de la bata Versace? Bueno. Existe una supuesta maldición de que aquellos peleadores de artes mixtas, ya sabe usted, kickboxing con todo lo que se puede mezclar, que llegan a una pelea vistiendo una bata Versace negra con vivos dorados, perderán muy feo la siguiente pelea si no es que esa misma. Esta situación surgió hace poco más de unos 3 años, cuando un peleador de apellido McGregor, Conor McGregor, una fiera, un verdadero demoledor, llegó, se preparó y al momento de salir para subir al área de la pelea, a esta arena, llevaba una bata negra, muy vistosa, con unos vivos dorados, del diseñador Gianni Versace. Bueno, de la firma del diseñador Gianni Versace. Era una bata muy impresionante. Terminaría noqueado y con una pierna rota. Y era el favorito, por supuesto. Y lo mismo le ocurriría después a Billy Joe Saunders, quien también era un verdadero demoledor, un campeón. Y terminó con una golpiza brutal después de haber llegado a la pelea llevando la misma bata, el mismo diseño, el diseño de la bata negra para boxeo de Gianni Versace. Esto se repitió en al menos 5 ocasiones en las que diversos peleadores, ya fuera de artes marciales mixtas o bien de boxeo, terminaran muy dañados después de presentarse. La lista es tremenda. A Billy Joe Saunders lo dejó noqueado el buen amigo Canelo Álvarez, con varios daños y que incluso estuvo a punto de perder un ojo. Así que no es una cuestión de broma. El famoso Gypsy King, el peleador aquel, que también es un mastodonte, el 9 de octubre llegó a la arena para entrar al ring, vistiendo la bata Gianni Versace. Todo el mundo se tapó las orejas, se mordió las uñas, suspiró pensando, Dios mío, está acabado. Pero no fue así. De hecho, la mayoría de la gente pensó que había vencido la maldición cuando le aplicó un knockout al buen amigo de Deontay Wilder. Pero no fue así, porque a la siguiente pelea salió como si le hubieran pegado una pandilla de delincuentes. Así que no se ha acabado la maldición, y por supuesto que puede ser solamente una superstición. Puede ser solamente un mito. De hecho, yo no conozco nada de ningún deporte. Soy exactamente lo opuesto a una persona aficionada a los deportes. Así que si usted me pregunta cuáles son las reglas del béisbol, no las voy a saber. Si usted me pregunta si soy bueno encestando la pelota en el básquetbol, no tengo idea y ni siquiera sé cómo se contabilizan los puntos en el golf. Pero de que hay cosas locas y si usted decide acompañarme, hasta vamos a platicar de fútbol. ¿Me acompaña? Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. ¿Alguna vez ha oído usted hablar de los Santos de Nueva Orleans? Es un equipo de fútbol americano y pertenece a la ciudad de Nueva Orleans. El equipo como tal comenzó a operar en el año de 1966, cuando fue fundado. Comenzaría a jugar de manera profesional, ya incorporándose a las ligas de fútbol americano en Estados Unidos a partir del año siguiente, 1967. No le iría exactamente bien. Era un equipo nuevo, estaba comenzando. Vaya, las cosas no pintaban muy bien. Pero las cosas no mejoraron. De hecho, en algún momento decidieron estrenar un gran estadio, el Superdome. Ese enorme estadio, si usted se acuerda, durante los eventos del huracán Katrina, si estoy en lo correcto, el Superdome sirvió como refugio. O sea que estaba muy bien construido, era un excelente estadio, todo muy padre, pero el equipo simplemente no podía ganar. Y de hecho, le seguía yendo fatal. A partir de que se cambiaron de estadio y ya fueron a jugar al Superdome en 1975, las cosas les fueron peor.
Y durante los siguientes 30 años no dieron una. A pesar de que ponían refuerzos, traían grandes jugadores, entrenadores de primer nivel, vamos, hasta se cambiaron los zapatos tenis para jugar mejor. Nada. Aunque había un rumor al respecto. Todo el mundo espera que los primeros años de un equipo recién creado sean medio irregulares. Pero al paso del tiempo va cobrando fuerza, va cobrando abolengo, trae nuevas estrellas y se vuelve un gigante. Pero los Santos de Nueva Orleans simplemente no pueden. En el año 87, unos 12 o 13 años después de que se estrenara el Superdome, durante los trabajos de remodelación para construir un área nueva, mientras hacían las excavaciones, encontraron restos humanos. Y no era uno o dos, eran muchos. Así es que se suspendieron las labores. Se comenzó a investigar aquello. Y encontraron que también había restos de lápidas. A la usanza de Estados Unidos, no tan folclóricas como las tumbas en Centroamérica, Sudamérica y México, en donde se hacen capillas y cosas muy elaboradas, ahí eran lápidas. Piedras con el nombre de una persona y la fecha en la que había vivido, nacimiento, muerte. Pero tampoco era una o dos, de hecho eran muchísimas. Esto despertó cierta preocupación que había ocurrido ahí y llevó a investigar los antecedentes y resulta que justo donde está el área para la construcción del Superdome fue el lugar donde se encontraba el antiguo cementerio de la calle Girard, un cementerio del siglo XIX. En algún momento el cementerio fue cerrado, ya no se siguió usando y cuando se seleccionó un lugar para construir un gran estadio, el cementerio quedaba allí. Y no es que el estadio estuviera exactamente encima del cementerio, pero los estacionamientos sí. Una parte de los estacionamientos habían requerido que se nivelara el suelo donde estaba el antiguo cementerio y no se sacaron los muertos, ni se les cambió de ubicación ni nada de eso. Eso se descubrió en el 87 y por supuesto alguien sugirió, bueno, como no se les dio el tratamiento adecuado, por eso nos va mal, pero no hicieron nada. Al paso del tiempo la preocupación siguió creciendo porque simplemente no salían adelante a pesar de todo el dinero invertido. Les iba muy mal y entonces decidieron traer ni más ni menos que Ava K. Jones, sacerdotisa vudú. Además es Nueva Orleans, la cuna del vudú americano. Ava Kay era una sacerdotisa importante en ese momento, en el año 2000, y llegó a realizar una serie de rituales impresionantes porque, de hecho, cuando llegó llevaba envuelta en el cuello una boa. Se realizaron rituales con humos, danzas, músicas, tambores, agua, bebida, humo de tabaco en exceso y una poca también de marihuana, lo que hizo que más de una persona creyera realmente que aquí había una maldición, en tanto que otros simplemente se quedaron sorprendidos. Pero no funcionó. De hecho, las cosas siguieron bastante mal, todavía hasta hoy en día. Bueno, no exactamente. No funcionó como tal en ese momento, pero tiempo después se volvió a intentar. Y esta vez, no trajeron solo a una, sino a varias sacerdotisas que realizaron un ritual mucho mayor en el año 2009. ¿Y sabe qué? En el año 2010, por primera vez en su historia, ganaron un campeonato. Y bueno, algún tiempo después, el equipo ha seguido jugando y siguen yendo más o menos bien. Pero durante mucho tiempo se especuló que todo eso había sido culpa de haber profanado un camposanto. Ahora, no siempre es porque el cementerio estuviera abajo del estadio. Eso es casi como que cualquier escuela a la que uno intenta ir va a resultar que estuvo hecha sobre el cementerio. No siempre, pero hay cosas muy raras. ¿Alguna vez ha oído usted hablar del Benfica? Es un equipo de fútbol profesional de Portugal. Es uno de los grandes equipos portugueses, junto con el Sporting y el
Porto FC, son los 3 grandes equipos portugueses. Y sí, constantemente el Benfica ha ganado campeonatos locales, los campeonatos propios de Portugal. Sin embargo, durante muchos años, en los partidos fuera de Portugal, en la Liga Europea, en la Liga de Campeones, en todos los torneos importantes para clubes, no ha ganado. Y ha sido increíble porque de pronto llega con un equipo formidable, un equipo que ha ganado todos sus partidos, que trae un campeonato imponente en Portugal, comienza la Liga Europea y van perfectamente bien, van ganando, triunfan, suben, llegan a la final, están allí y pierden con otro equipo muy débil, o simplemente en la semifinal se enfrentan con otro equipo bastante pobre, el cual no parecía poderles ganar. Estos traían un equipazo y ¡push!, pierden. Ha sido algo muy dramático, y algunos aseguran que es producto de una maldición. Y además esto se remonta a los años 60. La Copa de Europa del 61 y 62 fue la última copa que ganó el Benfica. Estaba al frente del equipo como director técnico ni más ni menos que Béla Guttmann. Guttmann, de origen judío, había sido un sobreviviente del Holocausto. Era un gran entrenador, muy duro, muy exigente, de esos entrenadores a la antigua que de un puñado de malvivientes pueden hacer un gran equipo. Y lo hizo, y ganó. La Copa fue un éxito total, además habían ganado en Portugal, fue un momento histórico para el Benfica. Y bien, después de tener la Copa en las manos, viene la celebración, jiji jaja, que tú que yo, viene el cambio del presidente del equipo Benfica, que también celebra, y tú y yo y no sé cuánto, y resulta que bueno, pues ya ganamos. Béla Guttmann viene a ver al nuevo presidente para solicitar lo lógico, un aumento de sueldo. Y no se imagine, según dicen los expertos, no era una cosa absurdamente elevada. Parecía ser una buena propuesta para quedarse en la siguiente temporada y volver a llevar las riendas del equipo y volverlo a llevar a la Copa Europea, etc. Solicitaba un ingreso extra. Parecía bien. Pero el nuevo presidente le dijo, mejor no. Fue tal el disgusto de Béla Guttmann que lo mandó por un tubo. Le dijo que entonces no. Si no había aumento no se quedaría. Y le advirtió, si me voy, ese equipo no volverá a ganar una Copa de Europa. Se dio la vuelta y salió. Consiguió otro empleo muy rápidamente, creo que en el Peñarol. No sé si usted lo recuerda, pero creo que sí, se fue al Peñarol, un equipo importante del Uruguay. Y allí siguió adelante hasta varios equipos más y finalmente hasta su muerte. Sin embargo, el Benfica no volvió a ganar en Copa Europea. Y le repito que no volvió a ganar, bajo condiciones muy extrañas. Había veces que había vencido a todos. Era un excelente equipo. Traía las estrellas de Portugal, traía grandes jugadores brasileños, traía gente de muchas partes. Un equipo fuerte, bien coordinado, y al llegar a la semifinal, ¡pum!, nada. Esto llegó al punto en el que verdaderamente alguien dijo, Béla Guttmann les hizo una maldición. Era judío, sabía de la pulsa de Nura y cosas de ese estilo. A lo mejor les echó una maldición. Esto significó que se realizaran bendiciones, rezos, cualquier cantidad de cosas locas. Pero no funcionó. Uno de los grandes jugadores del Benfica, Eusebio, se vio en la necesidad de ir a la tumba de Béla Guttmann en 1990 a ofrecerle una disculpa y pedirle que por favor ya se quitara la maldición, pero no funcionó muy bien. Después de eso han seguido otra serie de partidos, copas, sin ningún éxito. Así que a veces, jugar ese tipo de cosas y hacer enojar a un director puede ser una pésima idea. Pero hacer enojar a un gran jugador puede ser todavía peor. Si no me lo cree, ahora le platico.
Quizá alguna vez haya oído usted hablar de Babe Ruth, el gran jugador de béisbol de todos los tiempos, el gran bateador, la estrella de estrellas. Su nombre era George Herman Ruth Jr. y se convirtió en jugador de béisbol siendo muy chico. Y pronto destacó. Era un excelente jugador, era un hombre muy conflictivo. Tenía una enorme afición por las damas. Sí, por las señoras. Tenía una enorme afición por el alcohol. Vaya, llevaba una vida un poquito complicada, pero como jugador de béisbol era una verdadera estrella. En algún momento jugando con los Medias Rojas de Boston, no solamente fue la estrella, sino el gran campeón en los 15 años que jugó con ellos. Llevó a que fueran campeones de Serie Mundial en 4 ocasiones y en 7 ocasiones campeones de la Liga Americana. Tan solo en 1919, Babe Ruth abanicó para meter 19 home runs. Home run significa que con el bat le pegas a la pelota y la sacas del área de juego, lo que hace que todos los jugadores que estuvieran en las bases simplemente caminen hasta llegar al home y se anoten carreras. Era una estrella en ascenso, verdaderamente una estrella en ascenso, aunque tenía este problemita. El Bambino, como también se le conocía, solía ser un poquito complicado. A veces llegaba a jugar con fuerte aliento alcohólico. Eso no le gustó a los directivos. En aquel entonces, Babe Ruth era una buena carta. Se podía vender por una enorme cantidad de dinero y seguramente habría muchos equipos que lo quisieran. Pero cometieron un error gravísimo. Lo vendieron a los Yankees de Nueva York. El equipo, tradicionalmente archienemigo de los Medias Rojas. Babe Ruth había jugado contra los Yankees en tantas ocasiones que ya no se acordaba. Pero siempre había habido esta rivalidad enorme y cuando el Bambino le avisaron que estaba despedido y que se fuera, porque lo habían vendido a los Yankees, aquello fue una pesadilla. Era ir a jugar con el enemigo. Y claro, cuando llegó a jugar con los Yankees, aquello fue muy impresionante. Tengo entendido que a él lo vendieron en 1926. Comienza a jugar con los Yankees y para 1927, no más de un año después, se convertiría en una estrella fulgurante. En una sola temporada metió 60 home runs. Llevó a los Yankees a ser las grandes estrellas, a consolidarse como un gran equipo, mientras que los Medias Rojas se fueron para abajo. Se convirtieron en la sombra de lo que fueron. Una cosa verdaderamente asombrosa. A pesar de que siempre consideró como sus enemigos a los Yankees, sus mejores días los vivió ahí. Ahí llegó a campeonatos, llegó a ser la estrella, el Salón de la Fama, todo aquello. Pero siempre guardó un profundo resentimiento hacia los Medias Rojas. Y eso no fue todo. Al paso del tiempo, ya siendo un hombre enfermo, tenga en cuenta que murió a los 53 años de cáncer esofágico, y le preguntaban acerca de las constantes derrotas de los Medias Rojas, siempre se le miraba con una sonrisita macabra. Así que muchas personas creen que Babe Ruth lanzó una maldición sobre aquel equipo. Y claro, había que romper la maldición. Y se buscaron todo tipo de supercherías, desde que los fanáticos del equipo fueran de un determinado color, que se vistieran como Babe Ruth los fanáticos del equipo de Boston y cosas similares. Hubo quienes fueron a buscar alguna reliquia como para hacer algún ritual y que se rompiera la maldición. Pero ¿sabe algo curioso? La maldición se rompió en el año 2004. Y fue muy curioso. Todo el mundo coincide en que fue algo muy raro. Porque en el año 2004, durante un partido de béisbol, de hecho, era un partido de esos fuertes con Nueva York y toda la cosa, agosto del 2004, y en la zona de gradas hay un chico con el nombre de Manny Ramírez. Manny Ramírez está allí viendo con verdadero encanto y emoción el partido cuando un bateador llega
le pega a la pelota sale de foul, que es decir, la frotas y sale dando vueltas hacia otra dirección, y le pega en la cara. Al chico le pega en la cara y le tira 2 dientes. El muchacho se cubre la cara, preocupado. ¡Oh, qué terrible! Pero a partir de ahí, se acabó la maldición. Y sabe una cosa curiosa. Manny Ramírez vivía en la vieja casa de Babe Ruth. Así que los fanáticos del deporte y de las quinielas y de las maldiciones cruzaron líneas. Este chico vive en la casa donde vivió Babe Ruth, es fanático de los Medias Rojas y casualmente, al siguiente partido a Nueva York le empezó a ir de la patada y los Medias Rojas de Boston superaron la cuenta que tenían adversa. Iban 3-0 en juegos y terminaron ganando la serie. Uno sabe dónde comienza una maldición, pero nunca se sabe dónde termina, me queda claro al leer estas líneas. ¿Ahora quiere que le platique una de fútbol-soccer? ¿Se acuerda usted del Mundial México 86? Fue muy emocionante. México venía saliendo de un par de años muy duros. En 1984, una explosión en unos depósitos gigantescos de gas LP arrasaron con una parte de una comunidad en el Estado de México, muy cerca de la capital. El evento es conocido como la explosión de San Juan Ixhuatepec. Eran depósitos de miles de litros de gas LP. Una cosa tremenda, hubo muchísimas personas muertas, familias enteras que desaparecieron, volatilizadas por la explosión y el fuego. Eso impactó muy duro en México. Y luego, en 1985, un verdadero monstruo, un terremoto de dimensiones increíbles, arrasó con la Ciudad de México. Así que el ánimo en general era bastante negro. Y sin embargo, cuando empieza el Mundial de Fútbol, la figura representativa, la mascota, era Pique, que era un chile con sombrero. Pero los partidos fueron emocionantes. De hecho, México llegó a uno de sus mejores niveles de fútbol. Si estoy en lo correcto, debe de haber llegado a cuartos de final o a semifinales. Le digo que no soy muy aficionado. Pero era un gran mundial. La gente coreaba, iba a los partidos, aquello se llenó. Ganó la selección argentina. Pero a partir de ahí, y hasta el año 2022 en el Mundial de Qatar, no volvería a ganar. A pesar de tener grandes equipos con figuras increíbles, no volvería a ganar un mundial. Y de hecho, sería tan notorio esto que en varios de los mundiales no llegaría ni siquiera a calificar. No me pregunte mucho de estadísticas ni de historias del deporte, pero según entiendo, un equipo tan importante como Argentina, que tenía un historial de éxitos, de pronto se desvaneció, y eso que tenía grandes jugadores. Y tenía también grandes entrenadores y un gran esfuerzo, hasta que en el 2022 pudo volver a ganar. ¿Qué había pasado? Eran muchos años. Tenga en cuenta que habían pasado 36 años. Y es ahí donde surge una leyenda. La leyenda de la promesa no cumplida a la Virgen allá en Jujuy. Hay una historia interesante, y es una historia real en cierta medida y en cierta medida no. Lo que es un hecho es que los jugadores de la selección que participarían en el Mundial del 86 eran dirigidos por Bilardo, el famoso entrenador aquel. Previendo que tendrían que jugar en la Ciudad de México, que es una ciudad a gran altura, 2.400 metros sobre el nivel del mar, y que es caliente porque se jugaría en verano, Bilardo decidió buscar un lugar donde pudieran entrenar a gran altura y en un clima caliente, pero al mismo tiempo que permitiera estar concentrado, no que fuera en las grandes urbes, no. Y encontró un lugar perfecto, cerca de los límites con Bolivia, en un lugar conocido como Tilcara, en la provincia de Jujuy, una comunidad muy chiquita. A gran altura, muy caliente, y era un pueblo muy pequeño, donde las personas se sentaban a platicar, donde lo único que había era radio, ni siquiera había televisión en ese momento.
Y un día llega un hombre que platica con alguien y se ponen de acuerdo y les rentan espacios, les rentan un lugar para que vivan. Y cuando se dan cuenta tienen a la selección argentina entrenando en Tilcara, en aquel pequeño pueblo. Fue una locura porque además, ¿sabe algo? Como no querían llevar allá a toda la gente, usaron al equipo local de fútbol como sparring para entrenar. Es decir, que aquel equipo de llano, pues, jugaban en un campo de fútbol primitivo. Jugó con la selección en la que estaba Maradona. Y bueno, había otras estrellas. Era una locura. Estaban jugando ahí. Y cuando acababan de jugar, pues volvían al pueblo. Y la gente se iba a tomar con ellos un refresco, a platicar un rato, a dar consejos. Fue un momento muy interesante para aquellas personas. Durante años los habitantes de ese pequeño pueblo han sostenido que sí estuvieron ahí. Y claro, el propio Bilardo reconoció que sí habían ido a entrenar en esa comunidad. Y hay un detalle que se volvió leyenda. La gente de este lugar son fervientes, son personas muy creyentes en una imagen que tienen ahí, en la iglesia, en la pequeña iglesia. La imagen es conocida como la Virgen de Tilcara, de Copacabana, un nombre muy complejo. Es una imagen y, según se cuenta, es una imagen muy milagrosa. Suelen hacer procesiones dentro del pueblo, llevándola de un lado a otro y pidiendo favores, pero eso sí, si le pides algo, tienes que cumplir, y es donde surge la leyenda. Algunos habitantes de aquella comunidad aseguraron que un buen día, mientras platicaban con los jugadores y con el propio Bilardo, que era una actividad cotidiana, le sugirieron ir a la iglesia y pedir la ayuda de la Virgen. Y según contaba la gente de aquel pueblo, el propio Bilardo y varios jugadores fueron allá y pidieron a la Virgen de Tilcara que los ayudara a ganar la Copa Mundial de México 86, y que cuando la tuvieran en las manos, vendrían a agradecerle trayéndole la copa. Días después emprendieron el viaje y ganaron la Mundial. Fue un momento emotivo, pero no volvieron. No volvieron, no cumplieron la promesa. Claro que cuando le preguntaron a los jugadores, todo el mundo dijo, no, nosotros nunca dijimos, no, ¿cómo crees que vamos a ir a pedir eso si éramos jugadores profesionales? Che, ¿cómo se te ocurre? ¿Pero vos qué pensás? Y cuando le preguntaron a Bilardo, poco después de ganar el Mundial, si iría a agradecerle a la Virgen de Tilcara, él dijo, ¿pero cómo comprendés? Y no fue. Y las cosas se pusieron feas para Argentina. Y no me diga que no, porque sé que hay muchos argentinos que me acompañan esta noche. Durante muchos años no hubo nada. Y claro, siempre que les preguntaban a los jugadores decían, no, no es cierto, nosotros no prometimos nada, nosotros no pedimos nada. Pero la gente de allá del pueblo aseguraba haberlos visto de rodillas frente a la imagen de la Virgen pidiendo su ayuda. Esto generó un enorme problema porque, algún tiempo después, y viendo que no ganaban, los jugadores de aquel entonces, algunos de ellos, fueron allá, a Jujuy, supuestamente para reparar el daño. Pero no funcionó, porque no iban todos. De hecho, algunos ya no estaban entre los vivos, así es que no se pudo. Pidieron ayuda hasta al propio Vaticano, pero tampoco funcionó. En la época de Benedicto XVI, alguien pidió que el Papa intercediera para que ya pudieran ganar. Y no ganaron. Curiosamente, antes de la Copa Mundial de Qatar 2022, fue publicado un libro que hablaba de esto y que presentaba entrevistas de un montón de personas. El libro se conoce como Operativo Tilcara 86 y es la obra de Juan Ignacio Provéndola. En agradecimiento a haber podido hacer el libro, Provéndola fue allá y en el pequeño museo de la Virgen colocó una copia del libro. Y junto había una camiseta de la selección que algún jugador había llevado y algunas otras cosas. Y ganaron el Mundial. Así es que hay quienes consideran que la maldición se rompió,
cuando se escribió la historia y se hizo público aquello. ¿Cómo saberlo? Pero lo que es un hecho es que no les había ido muy bien durante muchísimos años, y eso que era el mejor equipo. Y sigue siendo un gran equipo, no sé usted qué opinión tenga, pero siempre me ha parecido que son grandes jugadores de fútbol. Ahora, no sé si a usted le guste jugar al golf. Me imagino que no ha de haber muchas personas que sean fanáticos de ver golf en la tele. Se antoja un poco lento, pero quienes juegan golf aseguran que es algo muy grato, que es uno de esos deportes en los que uno vive aquello con gusto, lo practica con gusto, es una forma de escaparse de muchas cosas. No lo sé de cierto, no juego golf. Pero también en el golf hay una maldición. La maldición del par 3. Y es específico de un cierto campo. En Estados Unidos hay un torneo de mucho prestigio y que además es uno de los más importantes, que es conocido como el Masters, en Augusta, Georgia. Es uno de esos grandes eventos dentro del golf mundial. Figuras como Tiger Woods y muchos otros han ganado aquello. Pero tiene un pequeño detalle, una especie de maldición, y es que el día anterior al evento principal, al juego principal, vamos a decirlo, hay un evento menor que es conocido como el par 3. El par 3 significa que en lugar de jugar todos los hoyos del campo, solo se juegan 9. Y de ahí la nomenclatura. Par 3 se refiere ahí a una serie de cifras y de sumas. Pero el detalle está en que siempre que un jugador gana el par 3, pierde el Masters. Históricamente siempre se repite. Es una especie de superstición entre los jugadores, pero ha llegado a tal punto que aquellos que participan deliberadamente lanzan la pelota al agua, se van a los bancos de arena o disparan pelotazos a lo loco con tal de perder rápidamente y poder irse a sus asuntos para no ganar. Algunos de ellos, de hecho, fingen que se perdieron y se van a tomar un café o algo y esperan a que pierdan el partido. Porque quien gana un par 3 nunca va a ganar el juego principal. Y si hablamos de cosas locas, seguramente que usted también sabe que en el toreo hay muchísimas supersticiones. Hay algunas terribles, y sí, la tauromaquia es un tema de mucho debate. A mí en lo particular no es algo que me gusta ver. Siendo joven yo estuve en lugares donde se criaba ganado, y no me gusta ver animales morir. Así que, independientemente de que las personas gusten de la tauromaquia, lo que es un hecho es que hay una serie de cosas muy locas. Por ejemplo, y eso es algo importante, cuando un toro mata a un torero, la madre del toro es sacrificada. Ya sé que suena horrible, pero bueno. Es una tradición. No siempre se hace y obviamente no todas las personas lo van a hacer, pero era una tradición antes. Hay también la creencia de que si cuando va a iniciar una corrida se guarda un minuto de silencio por la muerte de algún torero, el torero va a salir lastimado. A menos que sea el propio matador el que pida el minuto de silencio. De lo contrario, el torero que va a dar la corrida va a salir lastimado. Así que muchas veces, cuando ha habido alguna tragedia en el mundo del toreo y se quiere honrar a la persona que falleció con un minuto de silencio a plaza llena, se hace, siempre y cuando el matador de ese día esté de acuerdo. Y otra que es peor y que ha hecho que toreros profesionales prefieran no entrar a la plaza es haber visto un búho la noche anterior a la corrida. Eso es un signo fatal. Pero hay otros errores que nunca se deben de hacer. Por ejemplo, el capote. El capote no se debe dejar sobre la cama, porque el capote se pone así sobre el ataúd del torero. Cuando se brinda un toro, siempre se debe de hacer con el gorrito aquel hacia abajo. Bueno,
No me critiques si no sé decir las cosas bien. Pero se tienen estas creencias tan locas y también ha habido maldiciones. Ha habido momentos en los que, inexplicablemente, toreros mueren. Pueden ser supersticiones, pero es uno de esos temas que también habría que tratar, igual que, por ejemplo, otra de esas historias locas. Es 1951 y estamos en Irlanda. Hay un equipo de fútbol, es local, es conocido como el Mayo. El equipo Mayo se corona campeón en ese 1951 de la Liga Nacional. Era un título importante, el de la Liga Nacional Irlandesa. Era el equivalente a los equipos locales, por ejemplo, de México, el América, Cruz Azul, tantos otros. Pero esa vez ganó el Mayo. El asunto está en que después del partido, que tú, que yo, que se arma aquello, llegan las botellas, la cerveza, se arma una juerga de aquellas y ya todos borrachos se montan en el camión que los va a trasladar a la ciudad, saliendo del estadio, y van gritando y chiflando y armando un gran escándalo ahí muy contentos cuando al pasar junto a un cementerio se topan con un cortejo fúnebre. Muchas personas van de negro. Al frente va un sacerdote con agua bendita, incienso, y va un vehículo que lleva un ataúd. Aquellos jugadores de fútbol van echando relajo y hasta cosas le avientan al ataúd y... Según cuenta la leyenda, aquel sacerdote se enojó tanto que en lugar de seguir rezando por el muerto, lo que hizo fue rezar para que esos jugadores y ese equipo no volvieran a ganar un campeonato. Y dicho y hecho, no han vuelto a ganar un solo campeonato. Ha sido un verdadero desastre. Y luego hay otros. Hay un equipo australiano que son los Socceroos. Es una cosa muy loca porque ya sabe, allá se juega diferente. El caso es que un día van a tener un partido muy importante contra un equipo del actual Zimbabue. En aquel entonces era Rodesia. Y resulta que el equipo de los Socceroos realmente no tenía ninguna posibilidad. Aquellos hombres del equipo de Zimbabue eran todos arriba del 1,90 m, muy fuertes, con una resistencia física impresionante y muy buenos jugadores. Los australianos eran buenos jugadores, pero no estaban en esa misma condición, así es que contrataron los servicios de una hechicera. Según se cuenta, 2 o 3 días antes del juego, supieron que había una mujer dedicada a la hechicería, una bruja. Así es que fueron allá y la contrataron para que realizara un hechizo que les permitiera ganar el partido. Si ganaban, le pagarían. Si no ganaban, no le pagarían. Aquella mujer aceptó, haciendo una pequeña salvedad, indicándoles que deberían volver a pagar, porque tenían que estar conscientes de que si no pagaban, el trabajo se les revertiría a ellos. Sonrientes y contentos, aquellos australianos tan salvajes como todo buen australiano, jugaron el partido y lo ganaron. Le dieron una paliza a los de Zimbabue. A pesar de su 1,90 m y su resistencia física extraordinaria, les dieron una paliza tremenda. Salieron de ahí y se fueron a celebrar, hasta caerse borrachos. Al día siguiente, todavía medio maltratados, salieron en dirección al aeropuerto y volvieron a casa, y no pagaron. La hechicera se enojó, y a partir de ese momento, ese equipo en particular se convirtió casi en un equipo de fútbol llanero, perdiendo muchos de sus partidos, si no es que todos. Porque si pides algo, lo tienes que cumplir. Y no es lo único, por supuesto que no. Hay otro montón de cosas locas. Por ejemplo, en la Fórmula 1, las carreras de coches, ya ve usted que eso es todo un asunto. Hay quienes verdaderamente son fanáticos y debe de ser muy emocionante estar parado o sentado a la orilla de la pista cuando pasan estos bólidos a velocidades de 300 kilómetros por hora haciendo este ruido impresionante, pero debe de ser verdaderamente aterrador estar sentado en el cochecito a 300 kilómetros por hora, a 5 centímetros del suelo y con tu cabeza apenas protegida por una cáscara de nuez. Sí. A 300 kilómetros por hora el casco no parece ser una gran protección.
Se requiere mucho valor para hacer eso. Pero también ahí hay supersticiones. Por ejemplo, los zapatos. Nunca te pongas primero el izquierdo. Los zapatos especiales, esos que tienen protección contra quemaduras y un montón de asuntos, siempre ponte primero el derecho. Nunca te subas por el lado izquierdo del coche. Aunque te digan que por ahí te subas, siempre súbete por el derecho y siempre bájate por el derecho. Son pequeños detalles de lógica. Nunca te quedes en una habitación número 13. Por favor, ¿quién sería tan tonto? Trata de nunca salir en la posición número 13. Pero por sobre todas las cosas, nunca ganes la primera carrera de la temporada. Ya sé que suena absurdo. Cualquier corredor quiere ganar todas las carreras, pero en la Fórmula 1 hay una especie de superstición acerca de la primera carrera de la temporada. El que corre y gana la primera carrera no ganará el título. En la Fórmula 1 a lo largo del año se juegan muchas carreras. Se corren en diferentes circuitos y demás. Pero específicamente, el premio mayor es al final de la temporada. Para quien ganó más carreras, sumó más puntos y hay un montón de fórmulas ahí para calcularlo, que se lleva el campeonato mundial. Y tradicionalmente, aquel corredor que ha ganado la primera carrera de la temporada no gana la Copa Mundial o el Campeonato Mundial. Claro está que en el caso particular de Max Verstappen, actual campeón, supercampeón y un montón de cosas, no ha ganado todo lo que podría, pero sí ha ganado primeras carreras y también ha ganado campeonatos. Aunque hay quienes aseguran que eso se debe más a que, en realidad, el que iba a ganar la primera vuelta era el otro corredor del mismo equipo y bueno, alguna cosa ahí la enderezan, pero sigue estando presente la tradición. Y por supuesto que solo son mitos. ¿O no? Es difícil saberlo. Pero hay muchas cosas locas. Por ejemplo, hay un equipo en Southampton, en Inglaterra. Este equipo en el año 2006 cambió su lugar de jugar. Su estadio de siempre era el estadio Dell y se cambian al estadio St. Mary's. A partir de ese momento las cosas les fueron fatales. Pero fatales, lesionados, perdidas. Los equipos no salían adelante. El equipo se conoce como los Saints, igual que los de Nueva Orleans. Pero en este caso, algo no parecía encajar. El equipo había estado jugando muy bien hasta poco antes, y era justamente en su propio estadio donde todo salía mal. Contrataron los servicios de una bruja celta. Esta mujer, Cerridwen Dragon Oak Connolly, visitó el estadio, caminó por aquí y por allá, y aseguró que en el lugar había espíritus antiguos muy enojados, que no permitirían que ganaran, hasta que se les diera algo a cambio y se hicieran los rituales apropiados. Después de eso, esta mujer, Cerridwen, realizó una serie de investigaciones arqueológicas dentro de diferentes estudios y descubrió que el nuevo estadio St. Mary's había sido construido sobre un antiguo cementerio sajón. De nueva cuenta, habían buscado el mejor lugar para hacer un estadio y como siempre se busca que haya un cementerio ahí. Y en este caso era un cementerio antiguo, un cementerio sajón. Probablemente no lo sabían, pero lo sabían cuando hicieron el estadio, porque al cimentar encontraron restos, pero todo el mundo se quedó callado y tenía razón. El ritual fue un ritual celta. Se hicieron todo tipo de cantos, se tocaron instrumentos antiguos, se hicieron danzas, y parece que funcionó. El ritual como tal duró prácticamente todo el día y toda la noche. Porque a partir de ahí el estadio ha funcionado bien y han vuelto a ganar. Cosa que no había ocurrido, no ganaban en su propio campo. Así que, sí, hay muchas maldiciones en el deporte, y podríamos seguir hablando durante mucho rato. Pero algunas de ellas no parecen ser muy ciertas y otras realmente son supercherías. ¿O no? No lo sé. Usted que me acompaña esta noche seguramente sabe mucho más de fútbol y de deportes que un servidor. Pero es un tema que me ha llamado la atención. Por lo pronto,
Me despido, deseándole muy buenas noches y, por supuesto, que descansen en paz.